Estamos con Sabri Morales, que vamos a estar hablando de esta técnica alternativa que son las barras de Access. Nos va a contar cómo llegan a sus vidas, cómo transforma, de qué se trata también la herramienta. Gracias, Sabri, por estar acá. Un gusto poder Hola, recibirte y que nos cuentes y juguemos un sí, rato con esto. obvio. Bueno, Eh, bueno, yo soy Sara Morales, me pueden encontrar así en las redes, de paso, así ya sacamos esa parte. Vamos a hablar de barras y más allá de la parte como que podemos encontrarlo todos, que es barras es una técnica energética que toca 32 puntos que están en la cabeza y pertenecen a diferentes áreas de nuestra vida donde guardamos una carga eh, que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras creencias, con nuestras estructuras, con bloqueos, con todo lo que nos pasa dentro de esas áreas. Por ejemplo, el dinero, la paz, la calma, la sexualidad, nuestro cuerpo, y así los 32 puntos. Y lo que hacemos en barras es bajarle a esa carga. Entonces comienza a pasar esto de sentimos como liviandad, sentimos como que empezamos a bajar barreras ante diferentes escenarios y dejamos de estar tan reactivos ante situaciones que antes nos hacían accionar desde un lugar que quizás totalmente inconsciente y que automático y que quizás ya no nos sirve, por eso también empezamos a buscar empezar a cambiar, movernos, empezamos a darnos cuenta que hay cosas que nos molestan y que antes no nos molestaban, pero ahora sí me molesta y ahora sí estoy buscando algo diferente. Bueno, entonces es un gran indicio de que hay cosas por cambiar. Y cuando el cuerpo habla, cuando empezamos a sentir emociones diferentes, me parece que es muy importante también poder seguir, ¿no? Como que es una guía, ¿no? Una brújula y que se mueve. Ujú. Bueno, Em, eso. Ok, gracias. De Voy a nada. comenzar con las preguntas, Sabri. Dale. Decime, ¿cómo fue el primer encuentro con las barras de Access? O sea, El primer encuentro ujú. fue en una clase. O sea, nunca había Ok. tomado sesiones de barra. Eso te iba a preguntar, Fui si directamente a la antes, clase. previamente habías tenido alguna sesión, lo viste por Instagram, por redes sociales o algo, ¿y a qué clase fuiste que encontraste? ¿Era una clase de Access? En realidad estaba buscando aprender una técnica Ah, ok. y ninguna técnica me gustaba, básicamente. O sea, no me sentía identificada. Y yo estaba buscando una técnica que no tenga que ser necesariamente ni Reiki, ni, qué sé yo, ni registros, ni... Yo quería algo que sea como más neutral, ¿no? Como que no Ujú. quería que tenga un tinte, que eso, nada, es un interesante punto de vista, pero para mí en ese momento tenía un tinte quizás religioso o tenía como que estaba ligado a cierta espiritualidad, a ciertas creencias que yo en ese momento no tenía ninguna y estaba buscando algo más neutro. Ujú. Y, y encontré Access. Entonces, como estaba bastante decidida, empecé a buscar información sobre Access en Internet, vi videos en YouTube, eh, escuché a personas hablar sobre la técnica y había algo que a mí me parecía como medio extraño, que era como, ¿cómo puede ser que en un día vos aprendas una técnica y que la puedas dar y que la puedas brindar y hasta que puedas trabajar de eso si era tu deseo, ¿no? Y era como aparecían todos los miedos como, y todas las creencias. Es como, bueno, esto es falso, esto es mentira, esto no sirve, eh, quizás para mí no es, ¿no? Como que venían oleadas y de hecho me sentí muy paralizada y de hecho me sentí con mucho miedo antes de empezar y casi cancelo la clase antes de ir porque yo creía que era totalmente una mentira lo que estaba haciendo. Y
Y bueno, nada, igualmente fui, porque para mí yo creo que la intuición fue mucho más fuerte y como más, me empujó, básicamente, fue como, bueno, anda y probalo, ¿no? Como ya fue, Ujú. experimentalo, porque era, ahora que lo veo desde aún más lejos, era como un patrón de mío propio, de ante el miedo, creérmelo y decir, ok, esto que estás sintiendo es real, entonces quédate quieta y no vayas, y no lo hagas, y no lo intentes, ¿no? Y yo estaba muy decidida que yo ya no quería más eso, entonces fue el momento perfecto para probármelo. Y fui sin expectativa de lo que iba a pasar, porque yo dije, atravesé el umbral del miedo, pero yo iba como medio paralizada, no podía ni pensar, ni sentir, ni nada, era como, bueno, estoy acá y no sé qué está pasando, pero bueno, y, y me pareció muy fantástico una de las frases de Access que también a mí me dijo como, la estás sintiendo esto. Y era empoderar a las personas de que saben. Y fue como, ¿pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo que yo sé si no? Es que, No y era sé. como no tenía lógica. Para mí Ujú. la lógica era como una estructura súper diferente para mí. Y, Claro, porque y encima estar en estamos la clase, programados, sí, perdón, estamos programados a que no sé, entonces el otro me tiene que enseñar, ¿no? Estamos programados sí, desde ese lugar, como yo no sé nada, o sea, y yo me tengo que tienen que ir a enseñar, aprender algo, claro, y desde un lugar claro. de con mucho tiempo, tiene que ser súper largo y te tiene que costar un montón entenderlo, asimilarlo, integrarlo, ¿no? Como, bla. Y esto era como, es mucho más fácil, esto es mucho más simple. Y encima Y sabes, claro, y encima me estaba diciendo que yo ya lo sabía, y era como, no, no hay no, forma. me explotaba la cabeza, claro. Entonces tomé mi primera sesión de barra fue en la clase y, y nada, estuvo bien, pero claro, tenía todavía como estos fantasmas en la cabeza mientras me estaban como dando la sesión y entonces era como, bueno, y pero no estoy sintiendo nada, y pero, y no como estaba súper mental. Pero claro, después cuando yo di la sesión, yo decía como, no, pero qué, pero ¿cómo hago? Pero, y había una persona que me decía, bueno, pero vos tocá este punto y este otro punto, ¿no? Como que había, yo le daba una sesión, o una facilitadora también me acompañaba, y me lo decía con tanta facilidad y con tanta seguridad que era como, bueno, ok, y, y yo decía, sí, o sea, está pasando, lo estoy haciendo, es como que en el momento entendía que estaba haciendo algo que estaba buenísimo y que mi mente estaba como rompiéndose básicamente. Entonces fue como un antes y un después, porque yo dije, acá rompí toda manera de aprendizaje que yo creía que sí o sí era de esta manera, y después de ese día fue como, no todo se aprende de esta manera. Puede ser fácil, puede ser más tranquilo, puede ser divertido, puede ser que alguien acompañándote te puede enseñar. eh, Fue como más flexible, ¿no? Fue como no es tan duro, no es tan estructurado, ¿no? Fue como, nada, romper esa gran estructura en cuanto al aprendizaje. Ujú. ¿Y qué te hizo sentir que esa herramienta tipo era para vos? Bueno, Esta primero herramienta. eso, que sentí que después de probarla, obviamente que me tomé la libertad de decidir si yo la quería dar o no, porque también está esa libertad. Es como, bueno, ¿estás obligado a darla ahora? ¿Tenés que recuperar quizás la inversión que pusiste? Y no estás obligado, o sea, es tu decisión. Eh, y sin embargo, poder empezar a darla, a probarla, me abrió un montón de cosas. Fue como una puerta gigante. Para mí, Access, las barras de Access es una gran puerta que se abre y,
Y yo sentí que esa herramienta me identificaba tanto por esta facilidad, por lo que yo sentía cuando daba la sesión, eh, que podía cambiar un montón en el otro, tal como me había cambiado a mí. Y yo me sentía de tal manera, muy bien, obviamente, que yo quería compartirla con el otro. Entonces decía, ¿cómo yo me la voy a guardar? O sea, esto es un montón y está buenísimo. Y me creí, ¿no? Como empecé a sentir y a creerme ese lugar de poder ser practicante y de poder acompañar a otro desde este lugar, ¿no? Desde aplicar una técnica energética y también decirle, che, tranqui, que está buenísimo que no todo pase por el entendimiento de la mente, sino que está buenísimo dejarse llevar, dejarse acompañar, eh, bajar barreras, conectarse con lo que sentís, que es más importante que todo. Y ahí Y está como bueno, y esta esto. analogía, ¿no? Ahí está Claro, la y certeza. y esto que había dicho al principio de que yo sabía que no tenía que creer en nada, eso también me hizo sentir que la herramienta era para mí. Eh, Porque en realidad mi sistema de creencias puede ser totalmente diferente al tuyo, sin embargo no puedo no acompañarte, o sea, no tiene nada que ver, yo no puedo estar diciéndote qué es lo que vos tenés que hacer, si yo lo que quiero hacer justamente es empoderarte y que recuerdes que, lo que sos está perfecto y que vos te tenés que conectar con eso. Entonces ahí también sentí mucho que Barra estaba buenísimo para mí. ¿Y hubo algún patrón o, o alguna herida que se pudo como de alguna manera destrabar, soltar, transformar, que vos, personal, ¿no? Y que vos lo hayas notado con esta herramienta de barras de Access que quieras compartir? Bueno, primero el patrón de aprendizaje, que es lo que te he contado al principio. Eh, Involucré el cuerpo en poder experimentar y poder explorar, porque al conocimiento, o sea, poder poner al cuerpo y no solamente a la cabeza como un ente separado, en el proceso de aprendizaje de tal conocimiento. Entonces, para mí eso fue como cambiar el juego totalmente, porque de repente tuve como mucha sensación de que tenía que escuchar a mi cuerpo. Y efectivamente lo hice. Ya venía en un proceso de escucharme más a mí, escuchar más a mi cuerpo, qué es lo que mi cuerpo requería. Y, y con barras terminó como de demostrarme que hay cosas que son más allá de lo tangible y y esto de que no todo tiene que ser productividad, que no todo tiene que ser hacer, ¿no? Como todo el tiempo hacer, sino que aprendí mucho más el siendo, el recibir, aprendí a recibir también, que eso en una sesión de barras es todo, porque vos venís y como no sabes lo que va a pasar, porque nadie puede decirte lo que te va a pasar después, o sea, los resultados dependen de cada persona, simplemente es aprender a recibir. Y es como el aprender a recibir es una gran estructura en nuestra vida, porque nos toca todo, y, y también poder soltar el control, porque el control no lo tenemos. En la sesión vos lo único que tenés que hacer es acostarte, nada más, y simplemente eso. Entonces es como, ok, yo lo hago, no hay problema, pero y mi mente va a empezar como, taca, 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 y no, y es como que empezás a aprender a decir, bueno, solamente vengo acá a recibir, no estoy en control, no tengo por qué estarlo, ¿no? No tengo por qué estar alerta. No, no, como que cada vez que tomas una sesión es diferente, tenés un aprendizaje diferente. Sí, además Aprendí de que también a pienso, soltar las expectativas.
Además pienso de esto, ¿no? De que generalmente cuando uno está en control está en su lugar seguro, ¿no? Entonces, Claro. nada, estás en la camilla y te dicen, bueno, no hagas nada, solamente recibí y es como, no, no, o sea, ¿cómo que voy a recibir y no tengo que hacer nada? Eh, Como no entiendo. Porque encima no hay música, por ejemplo, No, en la sesión. No es como una sesión de Reiki, a eso voy, ¿no? Que quizás hay claro, como unos pasos o un cierto ambiente, ¿no? Específico para la terapia. No, lo puedes hacer hasta en el sillón de tu casa, en una camilla o en la plaza. total. Y también eso para la mente es como que voy a recibir y que no es necesario todo esto cuando en realidad tengo que Total. venir y relajarme, como, ¿qué? O sea, que me lo puedes hacer también en la Claro. plaza y aún así recibir, como, no entiendo, porque la Y hay estructura es gente como completamente alrededor. diferente. Claro. Es como que, Esto, ¿qué? claro, ¿qué? ¿Y esto va a funcionar como esto? ¿Hay algo alguna sesión en particular que te haya impactado en cuanto a un tercero, ¿no? A un consultante. Que hayas dicho como, wow, como, qué carajos, ¿no? Como, mira lo que se está moviendo o lo que se abrió acá. Sí, una que tengo muy cercana es que una persona que nunca había tomado sesión Ujú, y, y en sí en la sesión yo sentí que no se había movido mucho porque esta persona estaba como muy mental, porque a veces pasa que cuando es una primera sesión es difícil y uno súper entiende que como que no se termina de relajar, como que piensa que hay que hacer algo, ¿no? Como que entonces tengo que meditar, entonces tengo que o no visualizar tengo que cosas, es pensar como, en no, no, nada. Estoy acá y no tengo que pensar en no, nada. Y es como, claro, no, hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras que se va a claro. mover igual, Y ¿no? sí, total, y es como que a veces descoloca mucho la libertad. Es como, ok, ¿querés que te ponga una peli? Te pongo una peli y no pasa nada. Y es como, ¿pero qué? ¿Cómo? No. ¿Querés que charlemos? Charlamos. ¿Me querés preguntar? Hablamos. O sea, no pasa nada. Y en la libertad eh, da vértigo, ¿viste? Da vértigo a veces. Es como, ¿y ahora qué quiero? ¿No? Se nos mueven muchas preguntas. O sea, ya del hecho de entrar, bueno, nada. Y esta sesión, bueno, esta persona fue como, terminamos la sesión y se sentó rápido y fue como, bueno, ¿y cómo me viste? Y es como, no es lo que yo pueda percibir, sino lo que vos podés percibir, lo que vos sentís, ¿no? Como con vos, pero tranqui, ¿no? Como fue como, y entonces, y ahora, y que no sé qué, y que, ¿no? Como todo el hacer. Yo, perfecto. Y yo pensé que, nada, que había sido una sesión más y que no había mucho movimiento, pero yo al tiempo me entero que esa persona tenía que realizarse un procedimiento quirúrgico y al final todo se movió de cierta manera, donde sus síntomas empezaron a aplacarse, donde ese procedimiento no se dio y después cayó en ella, en esa persona, la información de que no era necesario el procedimiento. Entonces para mí fue como increíble, porque no puedo decirles, ay, porque yo hice la sesión, o sea, no, claramente no es así, pero entiendo que uno, cuando hace ciertos movimientos energéticos, acompañados con el accionar, acompañados, y empieza a ser más todo en coherencia, ¿no? Como que todo se empieza como a alinear. La realidad no le queda otra que responder a eso que está pasando, a eso que Ujú. vos estás mostrando, ¿no? Esta persona empezó a mostrar como que estaba más en fortaleza, como que estaba más en eje, que estaba más con el autoestima, ¿no? Y es como diferente. Y yo siento que la sesión acompañó todo el movimiento y fue fantástico. O sea, para mí fue como, me rompió la cabeza.
Eso fue un montón. Hay algo, hay algo que quiero mencionar, que las barras de Access lo que hace es también, solemos funcionar desde la polaridad, ¿no? Entonces es como nos vamos entre estos polos, que esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto lo hago, no lo hago, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en esta polaridad, como vamos perdiendo el empoderamiento del accionar, porque es como no sé qué acción tomar, porque si hago esto soy buena, si hago esto soy mal. Entonces, a través de una sesión y de varias sesiones, todo eso, lo que está diciendo Sabri, ¿no? Como que se va como alineando a que vos estés más en el centro y que el accionar, el tomar esa elección, sea más fácil para vos. Y los resultados son magníficos. O sea, acá obviamente que hay miles de historias para compartir. Desde lo personal, para mí, Barras llega en un momento de mi vida donde yo estoy como, somos creadores, como somos creadores de nuestra realidad, como yo estaba como, somos creadores, podemos crearlo, y de repente era, pero bueno, pero ¿cómo lo va? ¿Cómo qué tengo que hacer? ¿No? Claro. Como que, ¿cuál es acá el movimiento? Y cuando llega Barras, y Barras de Access, más allá de la técnica, también tiene herramientas. Hay herramientas que siempre estuvieron, ¿no? Sin embargo, es como que agarraron todas estas herramientas y las pusieron en un cuaderno, de alguna manera, ¿no? Entonces, Sí. cuando empezás a Con utilizar más las facilidad. herramientas, claro, con más facilidad, es más fácil encontrar esto, ¿no? Eh, entonces, con aclaradores, que en realidad los aclaradores siempre estuvieron, con las preguntas, que es una herramienta que siempre estuvo, Sí. las comenzás a utilizar más las sesiones de barras, se crea como un espacio donde sí se alinea más a tu creación en mi caso, por ejemplo, me acuerdo, para las personas que no saben, Barras de Access ya tendrá creo que unos 40 años, me parece, o estará llegando ahí a los 40 años. Eh, pero, por ejemplo, yo hará como unos 5 años, 4 o 5 años, que conocí la técnica y me acuerdo que cuando la comencé a utilizar y a dar sesiones, todo empezó a ir más rápido, como se empezaron a mover las cosas Sí, rapidísimas. Y sí, fue como, ay, no, esto se está moviendo muy rápido, como me da miedo. Como en 3 meses, tipo, a mí me cambió un montón la total. vida y fue como, no, 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 está yendo muy rápido y literal guardé el manual en un cajón y dije, no lo voy a usar, no hago más sesiones. Yo no sé por qué, pero bueno, lo hice. El miedo. Eh, y duré un mes nada más sin usar las herramientas y sin hacerme barras. Y fue un mes donde todo estaba más pesado, todo iba más lento, la vida era una mierda. Y fue como, sí, pero pará, es cierto que yo tengo esta herramienta, o sea, vamos a usarla, o volvemos a utilizarla. Y ahí dije, ¿por qué guardé esto? No, de nuevo, como esto sí existe, como esta herramienta está para facilitar. Y por supuesto que cada uno, nada, la explora a su forma y la herramienta también servirá dependiendo de la etapa de tu vida en la cual estás, Claro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, para mí, en lo personal, Barra fue una herramienta donde aceleró mucho, total. o sea, Para mucho. mí también, sí. En eso Como- coincido, para mí es un acelerador. Pero igualmente también me di cuenta que cualquier técnica energética también es un acelerador. Pero la cuestión es, si yo estoy en un momento en el que tengo claras ciertas decisiones que quiero tomar, como por ejemplo, ya no quiero vivir de este modo, este patrón que estoy siguiendo lo quiero cortar, ¿no? Como que si la persona tiene como hacia dónde ubicar el cambio o lo que está buscando, siento que la técnica energética mueve todo de cierta manera, que es como lo que falta, ¿no? Eh, Como que despeja. ¿Qué tiene que despejar? Y a veces no es necesario saber exactamente qué es lo que tenemos que despejar, qué cosas tenemos que mover, porque también está bueno poder entregarnos a, bueno, ok, yo no sé qué se movió acá,
pero se movió con facilidad, yo me siento re bien, están pasando estas cosas, puedo como integrar a mi vida que la vida se puede mover de esta manera, con esta facilidad, con esta sensación de estar relajada, no con la sensación de estar todo el tiempo en alerta, ¿no? Como todo el tiempo queriéndome proteger o cuidar de algo que no existe, ¿no? Eh, entonces, por eso también siento que Access es, barras es un gran acelerador. El problema es si lo elegimos o no, o si no lo elegimos. Ujú. Sí, y que estás en el libre albedrío, de alguna manera, como podés hacer lo que quieras, te da la libertad de eso Total. también, ¿no? Como, esto, como que te empodera que realmente sos el creador de tu vida. O sea, sos el creador de tu Sí, vida, como hacete cargo, como sos el creador de sí, tu total. vida y yo siempre digo que para mí las barras de Access y lo que trae Access Consciousness en cuanto a sus herramientas son como, esto no significa que no te van a suceder cosas, porque sí, tipo la vida sigue, como te suceden cosas, hay situaciones Obvio. donde estás abajo, después estás arriba, o sea, es una montaña rusa, es parte del crecimiento. Sin embargo, es como, yo siempre lo vi como que es una almohadita, ¿viste? Es como, bueno, pero cuando estás cayendo es como no te vas a dar con el piso, ¿no? Como de alguna manera tenés este almohadón de herramientas para que el golpe Sí, no sea tan duro y tomártelo desde otro lugar, sacando el drama, abriendo esto, te muestra las posibilidades, poder observar todo como un regalo también, ¿no? O sea, todo lo que se presenta está bien, no es ni bueno ni malo. Todo lo que se presenta es lo que se tiene que presentar. Y eso también, o sea, total. sacar el drama está buenísimo Sí, dejar porque de ser además te tomate. conectás y con algo que es bastante complejo, creo yo, con la gratitud. Porque es como que siento que, o por lo menos es mi punto de vista, que la gratitud es un lugar como muy de, como alejado, ¿no? Como, bueno, hay que, gracias, ¿no? Como de un lugar muy espiritual y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y no, y sabes que a veces me he encontrado con decirle gracias a situaciones de crisis y estar llorando y estar en gratitud y estar sintiéndome muy mal y estar en gratitud. ¿Por qué? Porque yo ya no siento que algo sea bueno o sea malo. Simplemente sé que todo esto que Es. va a pasar me va a enseñar, además. O sea, ya está, gracias por haberse mostrado, ¿no? Entonces Ujú. empezás a estar en gratitud. Y tiene una razón, tiene algo detrás que vos lo podés como comprender si es que lo necesitas y te lo trae más como al día a día, ¿no? Más allá de que uno quizás, si es que te pasa que la gratitud uno lo siente como algo, no como arriba, como elevado, como, no como Sí, vestidos de como que te tienen que blanco. pasar cosas buenas para agradecer, ¿no? Como tiene que, esto, para agradecer y si está pasando algo malo tenés que pedir ayuda y es como, ¿no? O sea, todo Claro, movimiento se agradece, ¿no? sí, Y siento que la herramienta también es como, abre mucho la apertura del no juicio. Es que es justamente esto, ¿no? El no juicio. No es ni bueno ni malo, o sea, solamente está pasando y gracias universo. Bueno, Access trabaja mucho con el universo. Para mí todo es lo mismo, ¿no? Dios, la tierra, universo, los ángeles, todo. Pero bueno, o sea, trabaja mucho con la conexión del universo, que para mí, bueno, como todo, pero cuando yo empecé a conectar con barras, el universo soy yo, o sea, universo, estoy dentro, o sea, soy yo el universo. Eso es lo que también total. me muestra la herramienta. Eh, bueno, ¿algo más que quieras compartir? Ah, bueno, espera, voy a decir algo que no sé si lo Dale. mencionaste, pero las sesiones son sí o sí presencial, no se pueden Sí. hacer a distancia. Sí, eso también. Y a mí me parece muy fantástico que todas las sesiones sean presenciales porque nos hace movernos, ¿no? Nos hace ya empezar a conectar con, ok, decidí hacer algo diferente, quizás tuve que hacerme el tiempo en mi día,
quizás tuve que arreglar, no sé, situaciones familiares para que yo poder estar en este lugar. Decidí apagar el celular. Digo, hay una cadena de acciones que nos lleva a que la presencialidad, perdón, sea mucho más que tomar la sesión en sí. Entonces, siempre es algo que me gusta repetírselos porque, ok, vos tomaste la decisión de venir a tomar esta sesión, no es solo la sesión. Y además yo no te obligué a que vengas. Entonces, tu decisión es súper valorable, ya hizo un movimiento, ya hay algo en vos que ya está cambiando, ¿no? Y que le estás diciendo a tu cuerpo y estás poniendo a tu cuerpo dentro de la ecuación de que hay algo que yo ya no quiero que se muestre más de esta manera en mi vida, sea lo que sea. Y a la vez, no necesariamente tiene que ser cambiar algo que esté mal. No es necesario estar mal para tomar una sesión. Simplemente por el hecho de, ok, me gustaría probar algo diferente. ¿Qué tal que quizás tengo una situación más placentera de lo que estoy viviendo y puedo tener más placer, más diversión, más calma, más paz, más relajación, más de esto? Si yo ya lo viví, ya lo sentí, está muy bien pedir y querer más y actuar sobre eso, ¿no? Entonces, me gusta, más allá de que las sesiones a distancia de otras técnicas traen una facilidad, me parece que tiene mucha importancia, desde este lugar que les conté recién, poder tomar sesiones presenciales y por eso me encanta darlas siempre, no importa cuándo veas esto. Así Sí, que, escúchame, y si hay algo que le quieras decir a esa persona que no conoce la herramienta, nunca tomó una sesión, ¿qué le dirías? Y está ahí como, ¿qué le dirías? como de la duda, y que la Sí. explore. Porque, bueno, porque yo ya estuve ahí también, como les contaba al principio, fue ese miedo que me paralizaba, que me paralizó toda la vida, pero nada, de última, no pasa nada. Vas a estar un rato, te vas a relajar, habrás apagado el cel una hora y después dirás a ver qué pasa, pero no te prive, no te niegues a explorar algo que quizás, sin importar lo que te traiga después. Ya, simplemente con explorarlo. Quizás no es para vos y está muy bien. Ganaste un conocimiento bárbaro, buenísimo. Bueno, bueno, gracias Abri, gracias por todo lo que Gracias a vos. compartiste. Espero que les sirva a las personas que tomen sesiones con vos también. Te encuentran en Buenos Aires, capital. Sí. Eh, y bueno, muchas gracias, en serio, gracias, No, gracias, gracias. gracias. Te mando un beso. Bye. Adiós.